Bueno, vamos a tratar una actividad que seguramente como profesionales de seguridad e higiene en los ámbitos laborales eh, y aplicando los conocimientos que fuimos mm, trabajando en el primer cuatrimestre y los trabajos prácticos que fueron desarrollando, tendrían una aplicación bastante concreta y real, que es, bueno, el tema del relevamiento de los espacios físicos. Acá vemos una gran planta industrial, bueno, la planta de YPF de Ensenada. Por supuesto que es un enorme espacio físico, un lugar donde trabaja muchísima cantidad de personas, donde hay eventos que permanentemente eh, tienen que ser controlados por una cuestión por seguridad en el trabajo. Eh, Esos eventos se producen por determinados procedimientos eh, industriales. Y todos esos procedimientos industriales también están relacionados con el espacio físico, ya que, bueno, ocupan determinado espacio, se desarrollan dentro de determinados ámbitos, como pueden ser, no sé, un galpón, laboratorios, una torre, etcétera, etcétera, etcétera. Son todos espacios donde las personas trabajan, donde se vinculan con las cuestiones físicas de su entorno. Esas cuestiones físicas de su entorno están relacionadas con su cuestión de seguridad y por lo tanto entonces deben ser relevadas y deben ser documentadas como para tener conocimiento preciso de cada una de ellas y qué es lo que se hace con cada una de ellas para que esos espacios puedan ser lo más seguros posibles. Bueno, como decíamos recién, el control adecuado y documentado del espacio físico hace que nosotros podamos, o quienes tengan que decidirlo, puedan desarrollar las tareas de seguridad lo más precisamente posible. Pero si no se tiene conocimiento y no se tiene documentado el espacio físico, es muy difícil que ese trabajo sobre la seguridad de los trabajadores se pueda desarrollar en plenitud. Habíamos visto ya en otros trabajos prácticos, lo habíamos comentado, que hay diferencias en distintos tipos de planos. Nosotros habíamos trabajado con algunos planos de objetos chiquitos. Ustedes hicieron objetos pequeños, relevaron esos objetos con los instrumentos que tenían a mano y los fueron dibujando con determinados procedimientos que eran las pautas del trabajo práctico: cortes, vistas, detalle, etc. Más o menos en todos los planos técnicos se repiten esos procedimientos, pero con diferentes alcances y con diferentes normativas según eh, el objetivo que se tenga. Una cosa son los planos mecánicos de objetos pequeños y otras cosas son los planos edilicios de elementos que están sujetos al territorio y que son de magnitudes mucho mayores. Por lo tanto, eh, los espacios físicos, los espacios habitables, los planos edilicios, tienen herramientas, sus propias normativas, sus propios procedimientos. No tanto normativas, pero sí más que nada procedimientos. Ahora vamos a verlos. Así como nosotros eh, vimos que en esos planos, digámosle mecánicos, esos planos que ustedes hicieron de objetos pequeños, eh, hay algunas normas y características particulares. Bueno, nosotros también vamos a ver qué características tienen los planos edilicios. Este gráfico que ustedes ven acá seguramente es algo que probablemente comprendan con total certeza de qué se trata, ¿no? Uno puede describirlo como la continuidad de dos líneas paralelas que tienen una interrupción y que forman un perímetro y podría no ser nada
significativo si no fuera que estamos muy familiarizados con lo que son los planos edilicios y rápidamente conocemos de qué se trata cuando se nos presenta un gráfico como esto. Por suerte es así, porque la verdad que es un plano edilicio es una abstracción bastante compleja y ahora ya vamos a ver por qué. Recuerden que cuando hablábamos en las primeras clases de lo que son las vistas proyectadas y lo que son las proyecciones ortogonales, tratábamos de diferenciar claramente que una cosa es lo que vemos en de un objeto, de un espacio físico, de lo que sea, una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que realmente es según la geometría. Cuando nosotros vemos este gráfico, es probable que ustedes supongan que se trata de la vista superior de una habitación, por ejemplo. Por supuesto que se trata de eso, pero vamos a ver, vamos a deconstruirlo, vamos a ir para atrás en el proceso en que esto se desarrolla y vamos a ver qué difícil que es, si no fuera que lo tenemos tan naturalizado, qué difícil sería entenderlo. Primero que si fuera una vista superior de una habitación, no se vería como lo vimos recién, sino que se vería así como ahora. ¿Por qué? Porque nosotros veríamos el piso de la habitación más pequeño que el perímetro de la parte superior. Y no veríamos la puerta de la manera que la vemos ahí, sino que veríamos un poco las caras estas. Veríamos esa profundidad, esa proyección en profundidad. De hecho, seguramente les va a pasar que esta imagen es mucho más amigable en términos de representación de la realidad que esta otra. ¿Sí? Pero ya sabemos que no es esto lo que vamos a representar, porque si nosotros representáramos esto, tratando de decir que esto es la representación gráfica de una vista superior, alguien podría preguntarnos, pero ¿cómo? ¿Cuál es la medida real de la pared que tenemos? ¿Esta que se ve acá, donde está conectada al piso? ¿O esta que se ve acá, que está conectada a la parte superior? Acá se ven distintas, sin embargo son iguales. Por lo tanto, entonces, está bien que lo grafiquemos de esta manera, porque son iguales. Por lo tanto, entonces también es lo que veíamos al principio de las clases, decimos, graficamos lo que es y no lo que se ve. Otra cuestión que estaría pasando si realmente nosotros dibujáramos la vista superior de una habitación, por ejemplo, sería que en realidad lo que, lo que estaríamos dibujando estaría tapado por el techo, ¿sí? Entonces estaríamos viendo el techo si dibujáramos la parte superior de una habitación. Entonces eso que vimos en principio, esto, no es la vista superior de una habitación, sino que es una figura que ahora vamos a ver es un poquito más compleja. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que representar gráficamente una casa, supongamos esta casa que tiene mucha cantidad de ventanas y techos y cosas distintas, lo que normalmente hacemos en principio, en primera instancia, es cortar, imaginar un corte como el que ya vimos y que ya ustedes trabajaron y que hicieron trabajos prácticos, que lo desarrollaron. La mayoría de ustedes lo hizo muy bien, casi todos diría, salvo algún caso por ahí que ya hemos trabajado, pero lo entendieron muy bien por suerte. Lo que hacemos es un corte a una altura que más o menos puede andar en 1,20 m, 1,50 m, una altura tal que nos permita cortar todas las aberturas y que todas las aberturas se vean cortadas, que nos permita proyectar en una planta todas las aberturas posibles de esa vivienda, de esa casa o de ese edificio. ¿Sí? Un corte así, en este sentido, con las flechas hacia abajo, porque lo vamos a cortar y vamos a ver lo que se ve desde arriba.
Entonces, desde arriba se vería algo similar a esto, que es similar también a lo que les mostré en principio, en esa habitación o ese espacio que ustedes seguramente interpretaron enseguida y que lo que en realidad se representa es un espacio físico. Acá ven que se repiten un poco esas líneas paralelas, que lo que están haciendo representar, o lo que están representando son los muros de ese espacio habitable, de esa vivienda, de ese edificio. Estas interrupciones del muro son la proyección de esas puertas que nosotros cortamos. Y fíjense que cuando son puertas, cuando son pasantes, digamos, el muro se interrumpe completamente, pero cuando son ventanas, ese muro se interrumpe, pero se interrumpe parcialmente, porque lo que aparece es justamente el corte de la ventana. Porque en realidad lo que estamos viendo en esto no es la vista superior de una casa, en este caso, sino que lo que estamos viendo es una planta edilicia que de lo que se trata en realidad es del corte de un edificio a una altura determinada, puede ser 1,50 m. ¿Sí? Es un corte, no es una vista superior. Porque, insisto, si fuera una vista superior, lo que estaríamos viendo sería el techo. Y en realidad acá lo que estamos viendo son las paredes cortadas. ¿Sí? Bien. Acá tenemos otra vista posible, muy compleja, de un edificio muy complejo, no solamente por su tamaño, sino también por la complejidad de sus de esos detalles que tiene, de la cantidad de ventanas, hay ventanas con un remate de una manera y otras ventanas de otra manera, tiene 2 pisos, tiene una cornisa arriba, tiene una cantidad de detalles importante. Entonces, por ser la vista principal de un edificio, decimos que se trata de la fachada. La fachada también es un elemento muy importante a tener en cuenta para un edificio porque representa la vista que es más importante de ese edificio y seguramente aquella vista que primero vamos a considerar para tratar de representarla gráficamente. Por supuesto que no todos los espacios habitables o no todos los espacios físicos que son, por ejemplo, ámbitos de trabajo, tienen una fachada tan característica como esta. Si vemos, por ejemplo, lo que mirábamos en principio, que era la planta industrial de YPF, por ejemplo, tal vez no tenga espacios, por supuesto que no tiene esta arquitectura, pero además tampoco tiene seguramente ámbitos que tengan una fachada bien clara. A lo mejor son espacios que tienen distintas caras. Bueno, uno elige cuál sería la principal y esa la considera la fachada. Y acá vemos la fachada y la planta de ese mismo edificio. Y lo que vemos acá es que esta fachada tiene un corte en determinado lugar. Ese corte no se indica porque ya se asume que lo que vamos a ver en la planta esta es el corte de determinada planta de este edificio. Este puede ser la planta baja, seguramente es la planta baja, y ahí se indica en algún lugar, se escribe por ahí planta baja. Después se hace la planta alta y también lo que se hace es identificarlo y detallar que es la planta alta, ¿sí? Pero no se indica el corte como hacíamos en los planos mecánicos. Directamente se enuncia en algún lado, se escribe cerca del gráfico de la planta, que se trata de justamente la planta de ese edificio, de la planta baja, el primer piso, el subsuelo, lo que sea. Usualmente es mejor, es deseable que esa planta tenga el rebatimiento adecuado, ¿sí? Porque si nosotros cortamos en esta zona de acá, el rebatimiento hacia abajo nos daría hacia este lado. Pero no siempre es así, porque tal vez por cuestiones de espacio en el plano o lo que sea, y también porque ya habíamos visto que los cortes no necesariamente tienen que representar con precisión
el rebatimiento a veces no se indica y no pasa nada si el plano aparece en otro lugar, la planta aparece en otro lugar que en la fachada. Cuando nosotros dibujamos en los planos mecánicos, dibujamos objetos, esos objetos los podemos poner para el lado que queramos, porque si bien los objetos tienen muchas veces un arriba y un abajo por una cuestión de la facilidad en la que nosotros lo interpretamos, pero muchas veces los objetos pueden dibujarse en otro sentido, ¿sí? Lo que es esperable de un plano edilicio, de un plano de un edificio, es que eh, que que la fachada siempre se vea horizontal y plantada, digamos, mejor dicho, vertical, no horizontal, que la fachada se vea en la posición que realmente va. Así que esto no sería bueno que el plano lo dibujemos para que quien lo vaya a ver vea el edificio en la posición que no es natural, ¿sí? Porque si no tendría que estar rotando el plano y empezarían algunas incomodidades, y ya hemos visto y hemos hablado que lo que es esperable de un plano técnico es que comunique lo mejor posible con la mayor claridad posible. Entonces, si dibujáramos esta fachada en esa posición, no sería algo que fuese cómodo para quien lo va a mirar. Después, como dato adicional, esto lo vamos a ir viendo más adelante, por ahora no es importante que lo consideren, pero sí que lo vayan teniendo en cuenta. Como los planos edilicios representan objetos que están eh, tomados al piso, digamos, están fijados al territorio, hay que ubicar ese objeto que dibujamos dentro de ese territorio. Y lo ubicamos con una referencia visual que sería esta zona rayada, donde está, por ejemplo, ubicado nuestro edificio, y además ubicamos también el terreno que ocupa y también las calles circundantes o la manera en que nosotros podemos ubicarlo dentro de un plano general que sería el de una ciudad, por ejemplo, ¿no? Ubicamos el nombre de las calles y ubicamos también dónde estaría el norte de ese edificio, porque por una cuestión, bueno, que es más importante en la parte constructiva, pero tal vez también tenga algún grado de importancia en los planos de seguridad e higiene, la ubicación del norte nos hace referencia también a la iluminación que va a tener ese espacio y a la necesidad de calefacción, tal vez, porque, bueno, sabemos claramente que la ubicación de los edificios está relacionada con la posición del sol, el tránsito del sol durante los distintos meses del año, distintas estaciones, y eso tiene impacto, ustedes lo saben, eh, en la iluminación y en la calefacción o ambientación de, mejor dicho, climatización de los edificios. Bueno, y por último, ustedes deben haber visto seguramente planos que estén coloreados y tengan algunas características visuales que son un poco más relevantes, como esta, pero que en realidad se utilizan un poco más eh, para la presentación de folletos o para, por ejemplo, los planos de evacuación, donde lo que es importante es comunicar ese espacio físico a personas que no son profesionales o personas que no tienen por qué conocer con precisión las características técnicas de un plano. Entonces se acentúan algunas características de ese plano, coloreándolas para que mejore la calidad visual y aumente la comprensión de ese espacio. Pero en realidad esto lo que hace es agregar más información y tal vez pueda llegar a ser un poco más confuso,
Por lo tanto, entonces, cuando se trata de planos que no son de orden técnico, o mejor dicho, sí, cuando son planos de orden técnico, cuando son planos que nos van a servir para comunicar a pares, a otros profesionales, y cuando son planos que documenten un espacio, lo que hacemos es utilizar planos que no tengan colores, sino que lo que usamos son simbologías y referencias que, hechas a partir de los espesores de línea y otros tipos de sombreado y demás, como ya vimos en los planos mecánicos que ya ustedes hicieron y trabajaron. Bueno, hasta acá esta primera introducción a lo que es relevamiento. Luego vamos a hacer algunas otras más y inmediatamente vamos a empezar a trabajar en el relevamiento de un espacio físico que les recomiendo que lo que utilicen como ese espacio sea su propia casa o, si, mejor todavía, si tienen un espacio al que asisten habitualmente, que sea un espacio de trabajo, aún mejor, pero bueno, si no con su propia casa estaría bien, así que inmediatamente también vamos a ver eso y les voy a subir un instructivo de cómo generar ese trabajo práctico.